Entonces comentábamos que es necesario dar una serie de pasos para cambiar a las organizaciones. Entonces vamos a tomar en consideración cuál es la condición presente que presenta la organización y hacia dónde la queremos dirigir, cuál sería su estado futuro. Entonces, para esto nosotros tenemos que desarrollar una imagen de la organización, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos dirigirla, cuál es la imagen que queremos lograr. Tenemos que analizar de una manera separada cada uno de los tres sistemas y elaborar un plan para que estos se unan y pues sean un todo, ¿no? Entonces es bien importante que no los veamos todo como una manera separada, sino que hablemos de un cambio tomando en consideración todos estos sistemas. Existen intervenciones de desarrollo organizacional que han tenido mucho éxito. Entonces aquí tenemos algunas de ellas que debemos tomar en consideración este procedimiento para implantar la intervención del desarrollo transorganizacional. Entonces, hay algunos de los trabajos que ustedes me hicieron, a los cuales califiqué con 15 puntos, que llegaron todavía a este punto de lo que es el desarrollo transorganizacional. Entonces, tenemos un procedimiento que es identificación, análisis, organización y evaluación. Entonces, en la identificación, nosotros vamos a precisamente identificar quién debería participar en el desarrollo transorganizacional, qué departamentos o qué personas son las indicadas para que colaboren en este desarrollo, qué se debe considerar, entonces, qué es lo que nosotros, a dónde nos queremos dirigir, cuáles serían las áreas que van a estar más involucradas en esto, cuáles serían las personas indicadas de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr. Entonces tenemos que hacer un análisis e identificar las habilidades que son más imprescindibles o las que son relevantes para llevar a cabo esto. Entonces, después de ahí, una vez que hemos considerado qué departamentos, qué personas o qué tipo de habilidades necesitamos para que las personas que van a participar pues las posean y esto sea más eficiente, entonces de ahí vamos a pasar al análisis. En el análisis dice, debería ser aplicado el desarrollo transorganizacional. Entonces tenemos que tomar en consideración pues el análisis de costo-beneficio. Todos los cambios pues traen un costo, pero también hay que hacer el análisis de que si este costo es bueno y el beneficio va a ser mucho mejor, ¿no? Hay ocasiones en que el beneficio es mínimo y el costo es mucho, el costo es máximo. Entonces, pues ahí es mejor hacer un buen trabajo en el cual el costo y el beneficio pues sea equitativo. Y la percepción de la tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces ahí sería la percepción de la tarea. ¿Qué es lo que necesitamos empezar a cambiar? Y luego después corresponde el tercer paso o el tercer procedimiento a la organización. Entonces aquí vamos a hacer, como quien dice, un rediseño de las cosas que nosotros queremos cambiar. E inclusive hay ocasiones en las que tenemos que rediseñar puestos o rediseñar la organización. Ay, se me fue el nombre, ahorita si lo recuerdo se los comento. La reingeniería. Entonces, hay ocasiones en que es necesario aplicar la reingeniería, es decir, modificar y a veces que tirar toda la estructura y volver a diseñarla. Entonces, ¿cómo vamos a organizar las actividades? Hay que tomar en consideración el estilo de liderazgo que queremos que se lleve a cabo, la estructura, que sería todo el organigrama, la comunicación, cuáles serían los procedimientos de comunicación, las políticas y los procedimientos. Entonces, esto sería la organización. Y después viene la evaluación. En la evaluación vamos a ver qué resultados queremos lograr a través de este desarrollo transorganizacional, qué calidad de interacción vamos a tener, la satisfacción de los miembros involucrados y de los no involucrados también. Y entonces es necesario ver si este cambio va a ser lo suficientemente bueno o si vamos a hacer unas cosas nada más a tontas y a locas. Esto no se puede. Si nosotros tenemos todo un equipo de trabajo con gente muy capaz, con las habilidades necesarias, este cambio tiene que ser muy fructífero. Bueno, y aquí nosotros tenemos varias herramientas o varios pasos, ¿no? Entonces aquí les puse un ejemplo de Coca-Cola. Dice, la primera de ellas implica analizar la situación histórica de la empresa,
el panorama actual y la posibilidad de diseñar un panorama futuro para la empresa. Esta es una organización que tiene muchísimos años, desde 1886, y entonces ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Esta organización no ha permanecido estática. Si ustedes se fijan, bueno, aquí ya lo puse de 2007, estamos en el 2020, ¿no? Todavía nos falta muchísimo más. Entonces, la primera de estas era precisamente analizar la situación histórica de la organización y a dónde la queremos dirigir. Coca-Cola ya no nada más es una empresa dedicada a la industria refresquera, sino que también ya tiene otras áreas como es lácteos, la leche, que, ¿cómo se llama? Ya no lo recuerdo ahorita, pero ahorita se las comento, el yogur y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se fue también por otra línea. Entonces precisamente hizo un análisis de cuál sería el futuro de la organización. ¿Quería que esta organización fuera siempre dedicada a la industria refresquera? No. Y entonces se metió a otra área, ¿no? Empezó a diversificar. Santa Clara, si no me equivoco. Bueno, pues por ahí va el nombre de la empresa, de los lácteos. La segunda intervención consiste en analizar por parte del consultor y la alta dirección la diversidad de situaciones que atañen a la fuerza de trabajo, como edad, sexo, estado civil, etcétera, con el fin de atender y satisfacer sus expectativas. ¿Cuál es nuestra planta laboral? Vamos a hacer un análisis de cómo está constituido por hombres, por mujeres, por edades, por sexos, por razas, etcétera, si es que estamos hablando de una empresa transnacional. Y entonces también nosotros en base a eso podemos establecer y atender las necesidades del personal. Sabemos que si nosotros contamos con una planta laboral satisfecha y motivada, va a ser una empresa y un personal productivo y eficiente. Entonces, por eso también la intervención en el desarrollo organizacional se enfoca mucho precisamente a lo que es el recurso humano. El desarrollo transorganizacional, ya también ustedes ya me lo pusieron en algunas de sus trabajos, pero para aquellos que no lo pusieron, entonces les comento. Debido al fenómeno de globalización, es ahorita impresionante que dices, bueno, pero ¿por qué la gripe en España no se vino tan rápidamente a Latinoamérica? Pues porque las personas tenían que viajar en barco y tardaban muchísimo, muchísimo tiempo en llegar, por ejemplo, a Latinoamérica y entonces a lo mejor pues no eran los contagios tan rápidos, ¿no? Y ahora con esto del coronavirus nos dimos cuenta que inmediatamente el mundo se llenó de coronavirus en un tiempo muy, muy corto. ¿Debido a qué? A la globalización. Y entonces lo mismo sucede con las organizaciones. Lo que sucede en una parte del mundo afecta totalmente a las empresas de la otra parte del mundo. En bolsa de valores, en cadena productiva, en clientes, en compras, en lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, por eso la globalización es un fenómeno que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Las organizaciones tienden a asociarse estratégicamente con la finalidad de atacar las demandas del entorno y las internas de la empresa. Por ello se aplica la intervención conocida como desarrollo transorganizacional. Entonces, las organizaciones tienden a formar alianzas estratégicas, es decir, a juntarse con una empresa que en las cuales esto les ayuda a ser más fuertes y ponerse, como quien dice, a las patadas a las otras empresas competidoras y esto las hace a ellas fuertes. Entonces tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí les puse algunas de las alianzas. Por ejemplo, la Renault y la Nissan se reunieron y se formaron una alianza estratégica. De aquí HP o Hewlett Packard junto con Compaq también formó una alianza estratégica con respecto a la tecnología computacional. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos bancos, el BBVA, que es un banco español, y el Banamex, un banco mexicano, y entonces forman una alianza estratégica que se llama BBVA Bancomer, ¿no? Entonces, por eso las organizaciones forman alianzas estratégicas. Tenemos aquí la Renault, que es una empresa francesa, con la Nissan, que es una empresa japonesa, y entonces forman una alianza estratégica para hacerse más fuertes con respecto a la industria automotriz, con respecto a la banca o con respecto al sistema, al área tecnológica. Entonces, a eso se refiere con las alianzas. Y ay, ya me las terminé, qué rápido. Ok, entonces hasta aquí es importante que ustedes hayan tomado en consideración, este es
Último tema que vamos a ver en clase. Ya les encargo muchísimo, nada más me falta un glosario y ese glosario, por favor, háganmelo bien. Estamos en el último trabajo y entonces les pido por favor que nadie se me quede en el camino. Hemos estado haciendo un gran esfuerzo, ustedes desde su casa, nosotros los maestros desde nuestras casas, con muchas limitaciones ustedes, con muchas limitaciones nosotros, pero gracias a Dios hemos salido adelante de esto. Entonces les encargo muchísimo, por favor, que el último trabajo que me han, que me deben, que me van a entregar, por ahí tengo la fecha, no estoy muy segura, se los encargo, por favor, bien elaborado. Trabajo bien hecho merece una muy buena calificación. Trabajo medianamente hecho es una calificación mediana. Y les encargo, por favor, su portafolio que ya lo vayan haciendo porque ese me lo entregan, si no me equivoco, la próxima semana. Entonces les encargo, por favor, que lo vayan elaborando. Dudas a mi correo institucional.